Nunca imaginé que a mis 64 años me encontraría sentado en mi viejo Seat, en el aparcamiento de un McDonald's de las afueras de Madrid, intentando decidir dónde demonios iba a pasar la noche. El olor a patatas fritas baratas se mezclaba con el aroma a humedad de la tapicería desgastada, esa que ya no recordaba el brillo de sus mejores tiempos, y no pude evitar soltar una carcajada amarga ante la ironía de mi situación. Mi nombre es Antonio Rodríguez. Hace apenas 3 meses, mi despacho presidía la planta 15 de un edificio emblemático en el Paseo de la Castellana, desde donde Madrid parecía estar a mis pies. Ahora, me encontraba contando los 7,38 euros que me quedaban en la cartera, preguntándome si me llegarían para un café y quizás una hamburguesa del menú ahorro que anunciaban en el cartel luminoso. El colapso fue tan rápido que todavía no alcanzo a procesarlo del todo. Pasé 35 años levantando Construcciones Rodríguez desde la nada, ladrillo a ladrillo, y todo se desvaneció en cuestión de semanas. La demanda de aquel proyecto en la urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón fue el clavo final en mi ataúd. Cuando los cimientos se dieron debido a unos problemas del suelo que no pudimos prever, vinieron a por nosotros con toda la artillería legal de los poderosos. Mi compañía de seguros encontró un tecnicismo miserable para denegar la cobertura, y de repente, me enfrentaba a una sentencia de 2 millones de euros que no podía pagar ni en 3 vidas. Perdí la empresa primero, luego mi casa en Mirasierra, el hogar donde había criado a mis hijos. Al banco no le importaron mis décadas de historial de pagos impecables. Los números en una hoja de Excel no tienen sentimientos, y los míos estaban todos en rojo sangre. Logré rescatar unos pocos miles de euros de la venta a la desesperada de mis herramientas y maquinaria, pero ese dinero voló. Alquiler, comida, gasolina. Las necesidades básicas que había dado por sentadas durante tanto tiempo se volvieron lujos inalcanzables. Así fue como terminé ante la puerta de mi hijo Miguel un martes por la tarde, con una sola maleta y lo que me quedaba de orgullo maltrecho. Miguel vivía en un hermoso chalet en una zona residencial de las afueras, el tipo de casa que siempre soñé comprarle cuando era pequeño y jugábamos con piezas de Lego. Su esposa, Elena, tenía gustos caros y un ojo clínico para el estatus, algo que se notaba en cada detalle perfectamente cuidado y aséptico de su hogar. ¿Papá? Miguel abrió la puerta con cara de sorpresa, a pesar de que le había avisado por teléfono un par de horas antes. Pensé que vendrías el fin de semana. Los planes cambiaron, dije, apretando el asa de la maleta para que no me temblara la voz. ¿Es un mal momento? Antes de que pudiera responder, Elena apareció detrás de él como una sombra elegante. Nunca fui su persona favorita, pero la mirada que me lanzó ese día fue distinta. No era solo desagrado, era algo parecido al desprecio, como si mi fracaso fuera una enfermedad contagiosa. Antonio, dijo ella, pronunciando mi nombre como si fuera una carga pesada de la que quisiera librarse. Miguel me ha contado tu situación. Cambié la maleta de mano, sintiendo el peso de mis 64 años en los huesos. Esperaba poder quedarme unos días, solo hasta que encuentre algo y me recupere un poco. No daré problemas, os lo aseguro. Elena se cruzó de brazos y noté que la postura de Miguel cambió de inmediato, encogiéndose. Siempre había sido un buen chico, pero en algún momento del camino había aprendido a leer los estados de ánimo de su mujer como si fueran el pronóstico del tiempo en el telediario. El problema, continuó Elena, con ese tono melifluo que usan algunas personas cuando van a dar una puñalada envuelta en falsa preocupación, es que vienen los García a quedarse este fin de semana, y ya sabes lo pequeña que es la habitación de invitados. Miré a Miguel, esperando que dijera algo, una defensa, un gesto de lealtad. Ambos sabíamos que los García vivían a 20 minutos de allí y que no se habían quedado a dormir en su casa en la vida. Quizás haya algún hostal cerca, dijo Miguel finalmente, bajando la vista al suelo para no mirarme a los ojos. Algo temporal hasta que aclares tus cosas y veas qué hacer. De pie allí, en su porche de mármol impoluto, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí,
y no tenía nada que ver con el dinero ni con las casas perdidas. Este era mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bici en el retiro, al que ayudé con los deberes hasta las tantas de la madrugada, al que animé en cada partido de fútbol bajo la lluvia, el hombre al que pagué la carrera en el ICADE, incluso cuando eso significó pedir préstamos personales que me quitaron el sueño durante años. Entiendo, dije en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. La expresión de Elena se suavizó lo justo para fingir compasión. No es que no queramos ayudar, Antonio. Es que es un momento difícil para todos. Miguel está muy estresado con su puesto en el banco y yo estoy lidiando con los problemas de salud de mi madre. Apenas tenemos capacidad mental para gestionar nuestros propios problemas. Capacidad mental. Me pregunté en qué momento cuidar de la propia sangre se convirtió en algo que requería una gestión de recursos, como si fuera una conexión de fibra óptica de Movistar de la que se agotan los gigas. Claro, dije. Lo entiendo perfectamente. Pero no lo entendía. No entendía cómo la misma mujer que me llamaba cada vez que necesitaba ayuda para montar un mueble de IKEA o quería que alguien le cuidara el perro durante sus vacaciones de lujo, de repente me consideraba una carga excesiva para pasar unas noches en su sofá. Hay un hotel de la cadena Ibis cerca de aquí, en el polígono, añadió Miguel, mirándome por fin, aunque con una prisa evidente por cerrar la puerta. No es muy caro. 95 € la noche. Había consultado su web en el móvil antes de ir, con los dedos entumecidos. 3 noches allí liquidarían casi todo el efectivo que me quedaba en el mundo. Suena perfecto, mentí, irguiendo la espalda con lo que me quedaba de dignidad. Elena se iluminó de inmediato, con esa sonrisa que pone la gente cuando una situación incómoda se resuelve a su favor sin mancharse las manos. Y en cuanto estés instalado en algún sitio permanente, nos encantaría que vinieras a cenar. Quizás el mes que viene, cuando pase todo este lío. El mes que viene, pensé, cuando la inconveniencia de mi presencia se limitara a un par de horas de cortesía y una comida casera para limpiar sus conciencias. Me despedí de Miguel con un abrazo breve, casi aséptico. Por un segundo, sentí que me sujetaba con más fuerza de la habitual, un apretón que me hizo albergar una última y desesperada esperanza. Pensé que tal vez iba a dar un paso atrás, a invitarme a pasar, a decirle a Elena con firmeza que su padre necesitaba ayuda y que no había más que hablar. En lugar de eso, rompió el contacto, me dio unas palmaditas condescendientes en la espalda y sentenció. Cuídate mucho, papá. Mientras caminaba hacia mi viejo Seat, el sonido de la puerta principal cerrándose con un suave clic me resultó definitivo, como el cierre de una cámara acorazada. Me quedé sentado al volante unos minutos, observando la casa a través del parabrisas. El césped estaba cortado con una precisión casi militar y los parterres de flores parecían sacados de una revista de decoración. A través de la ventana del salón, alcancé a ver la silueta de Elena moviéndose con naturalidad. Probablemente ya me había borrado de su lista de preocupaciones inmediatas. El Hotel Ibis del polígono estaba completo. También el Holiday Inn y un par de hostales de carretera de dudosa reputación que probé después. Al parecer, se celebraba un congreso internacional en Madrid y no quedaba una cama libre en kilómetros a la redonda. A las 20, me vi aparcado en un rincón oscuro detrás de una cafetería de 24 horas, intentando descifrar cómo dormir en el coche sin despertar las sospechas de la policía o parecer un indigente. La ironía me golpeaba con la misma fuerza que el frío que empezaba a calar en la chapa. Me había pasado media vida construyendo hogares para otros y ahora no encontraba un solo techo bajo el cual refugiarme. En ese momento, el móvil vibró sobre el salpicadero. Era un número desconocido. Tras el día que llevaba, mi instinto me pedía ignorarlo y dejar que saltara el buzón de voz, pero la desesperación tiene una forma curiosa de obligarte a responder llamadas que, en otras circunstancias, jamás atenderías. ¿Antonio Rodríguez? La voz al otro lado era formal, aséptica y con un ligero acento que no supe ubicar de inmediato.
Dígame, respondí, intentando sonar más entero de lo que estaba. Mi nombre es Eduardo Sanz. Llamo en nombre de mi empleador, el señor Javier Moreno. Le agradecería mucho una reunión con usted mañana por la mañana, si su agenda lo permite. Me removí en el asiento, tratando de encontrar una postura que no me torturara la espalda contra la tapicería desgastada. Lo siento, ¿quién dice que llama? Pregunté desconcertado. Javier Moreno, repitió Eduardo con una paciencia profesional. Ha solicitado una reunión con usted mañana a las 10. Es un asunto de suma urgencia. El nombre no me decía absolutamente nada. En 35 años en el sector de la construcción conoces a cientos de personas, pero Javier Moreno no figuraba en ninguno de mis archivos mentales. Mire, creo que se equivoca de Antonio Rodríguez, dije con un suspiro. No conozco a nadie con ese nombre. Hubo un silencio breve, seguido por el leve roce de unos papeles. Antonio Javier Rodríguez, nacido el 15 de marzo de 1962, anteriormente propietario de Construcciones Rodríguez, leyó la voz con precisión quirúrgica. Se me encogió el estómago. ¿Cómo sabe lo de mi empresa? Pregunté, sintiendo un repentino escalofrío. El señor Moreno ha sido muy específico. Su salud es delicada y el tiempo es un recurso que ya no le sobra. Miré el aparcamiento vacío y las luces de neón de la cafetería. Unas horas antes, mi propio hijo me había dado la espalda. Ahora, un extraño me buscaba como si yo fuera una pieza clave en su tablero. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí? Pregunté. No puedo discutir los pormenores por teléfono, pero puedo asegurarle que el señor Moreno compensará generosamente su tiempo. ¿Le parecerían adecuados 500 euros por una reunión de 1 hora? ¿500 euros? La cifra me golpeó. Era más dinero del que había visto junto en semanas. Pensé en los miserables 7,38 euros de mi cartera, en la humillación de dormir en el coche y en la suficiencia de Elena sugiriendo un hostal barato. ¿Dónde tengo que ir? Pregunté finalmente. En la finca Moreno. Le envío la ubicación ahora mismo. ¿Contamos con usted a las 10? Allí estaré, respondí. Tras colgar, me quedé mirando la pantalla del móvil en el silencio del coche. Todo aquello resultaba surrealista. Los millonarios no suelen llamar a contratistas arruinados para ofrecerles dinero por charlar. Pero, pensándolo bien, hace una semana tampoco habría creído que mi dormitorio sería un Seat viejo. La ubicación llegó poco después. Una dirección en La Moraleja, una zona donde las mansiones no bajan de los 2 millones de euros. Intenté dormir, pero los asientos no estaban hechos para el cuerpo de un hombre de mi edad y estatura. Cada vez que el sueño empezaba a vencerme, el haz de luz de algún coche entrando en el aparcamiento barría mi parabrisas, despertándome de golpe. Pasé la noche en vela, mirando el techo del coche y dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Qué clase de hombre paga 500 euros por 1 hora del tiempo de un completo extraño? Al amanecer, me sentía rígido y exhausto. Me aseé como pude en el pequeño aseo de la cafetería, intentando domar mis canas con los dedos y despejándome con agua fría. El hombre que me devolvía la mirada desde el espejo parecía tener mucho más de 64 años. Estaba marcado por el estrés y la erosión de una noche a la intemperie. Llegué a la finca de los Moreno y, por un instante, me olvidé de que llevaba la misma camisa desde hacía 2 días. Las puertas de hierro forjado, imponentes y grabadas con un complejo diseño de abejas doradas, se abrieron con un siseo hidráulico que parecía dar la bienvenida a otro mundo. Conducir mi viejo Seat por aquel camino infinito, flanqueado por robles centenarios que proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto impecable, era como entrar en un parque nacional privado. De pronto, la casa apareció ante mis ojos. Una mansión espectacular de arquitectura colonial, con amplios porches y ventanales modernos que reflejaban el cielo plomizo de Madrid.
Aparqué mi coche, que tosía un humo grisáceo, justo entre un Mercedes clase S y un BMW deportivo, sintiéndome como si hubiera llevado un patinete oxidado a una exhibición de alta gama. Eduardo me recibió en la escalinata de mármol. Era exactamente como lo había imaginado por teléfono. Alto, de facciones afiladas y enfundado en un traje a medida que probablemente costaba más que todo el capital social de mi antigua constructora. Me guió en silencio a través de salones que parecían salas de un museo estatal, con alfombras persas que amortiguaban mis pasos y óleos de marcos recargados que vigilaban desde las paredes, hasta llegar a un despacho revestido de maderas nobles. Allí, tras una mesa de caoba que parecía un altar, estaba Javier Moreno. Se encontraba en una silla de ruedas, extremadamente delgado y con una palidez que delataba la cercanía del final, pero sus ojos conservaban una intensidad eléctrica que parecía atravesarte el alma. Antonio Rodríguez, dijo con una voz sorprendentemente fuerte, que no encajaba con su fragilidad física. Por favor, tome asiento. No se quede ahí parado. Me senté con cuidado, sintiendo como mis botas de trabajo, gastadas por 1000 obras, parecían un insulto sobre su alfombra de seda natural. Tras un momento de silencio tenso, Moreno se inclinó hacia adelante y lanzó una pregunta que me heló la sangre en las venas. Antonio, ¿recuerda una noche de tormenta hace ahora 8 años? Fue un 23 de octubre, en la carretera comarcal cerca de Guadarrama. De repente, el despacho desapareció. Volví a estar allí. Sentí el ruido rítmico de los limpiaparabrisas a máxima velocidad, el olor a asfalto mojado y vi aquellas luces cegadoras que venían por el carril contrario, perdiendo la trayectoria. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? Susurré, sintiendo un escalofrío. Porque yo iba en el otro coche, Antonio, respondió él con una media sonrisa triste. Me explicó que aquella noche había perdido el control de su BMW por el aquaplaning y se dirigía frontalmente hacia mí. Yo podría haberme quedado en mi carril, el impacto habría sido brutal, pero él, en su coche más ligero y descontrolado, se habría llevado la peor parte. En lugar de eso, por puro instinto de protección hacia el prójimo, pegué un volantazo violento y estampé mi furgoneta contra el quitamiedos para esquivarlo. Él acabó en el arroyo, 6 metros abajo, con el coche volcado y el agua del torrente subiendo peligrosamente. Recordé bajar por el terraplén embarrado, resbalando, rompiendo el cristal del copiloto con una piedra y sacándolo de aquel amasijo de hierros mientras mis propias manos sangraban por los cortes de los cristales. Me quedé con él bajo la lluvia torrencial, cubriéndolo con mi propia chaqueta para que no muriera de hipotermia antes de que llegaran las asistencias. Me salvó la vida, Antonio, dijo Moreno, mirándome fijamente. Y lo más extraordinario es que nunca pidió nada a cambio. Ni siquiera llamó al hospital para preguntar si aquel desconocido seguía vivo. Me confesó entonces que esa noche huía de su propia sombra. De su mujer, de sus empresas y de una investigación fiscal que amenazaba con mandarlo a prisión. Aquel accidente fue su epifanía. Sus abogados arreglaron el entuerto legal mientras él se recuperaba, y desde entonces construyó un imperio de 800 millones de euros aprovechando esa segunda oportunidad que yo, un desconocido, le había regalado a cambio de nada. Me estoy muriendo, Antonio. Cáncer de páncreas. Los médicos me dan 2, quizás 3 meses si tengo suerte. Deslizó un documento de alto gramaje sobre la mesa. Era su testamento y últimas voluntades. Desde ayer, ante notario, usted es el único beneficiario de toda mi fortuna. Esta casa, las empresas, las inversiones internacionales. Todo pasa a ser suyo. Me quedé mudo, con la boca seca. Intenté protestar, balbucear algo sobre su familia, pero Moreno levantó una mano, tajante. Me contó que su hijo Ricardo solo esperaba el parte de defunción para sufragar sus deudas de juego en Londres y que su hija Lucía solo se comunicaba con él a través de abogados para exigir transferencias. Usted se quedó conmigo en el barro cuando no era nadie.
Me trató como si mi vida tuviera un valor infinito cuando yo solo era un extraño borracho que casi lo mata, dijo con una firmeza inamovible. No tiene elección, Antonio. Los papeles están firmados y sellados. Pero entonces, su rostro se volvió sombrío, casi fúnebre. Sacó una carpeta con mi nombre etiquetado en el lomo. He estado pendiente de usted todos estos años, amigo mío. Sé lo de la quiebra de su empresa, sé que perdió su casa de Mirasierra. Y sé perfectamente lo que ocurrió ayer tarde en casa de su hijo Miguel. Sacó unas fotografías mías, cabizbajo ante la puerta de Miguel, y un grabador digital de última generación. El dinero permite acceder a tecnología muy discreta. Mi investigador privado grabó la escena completa, dijo Moreno mientras pulsaba el botón de play. En el silencio del despacho, resonó la voz de Elena hablando con desprecio de mi falta de capacidad mental y la de mi propio hijo sugiriendo fríamente un hostal de polígono. Pero lo peor vino después. Escuché cómo se reían tras cerrar la puerta, comentando aliviados lo fácil que había sido quitarse al viejo de encima sin que insistiera demasiado. Hay más, Antonio, continuó Moreno con voz gélida. Su hijo debe más de 40.000 euros en tarjetas de crédito. Su mujer tiene una adicción patológica a las compras y están a apenas 3 meses de que el banco les ejecute la hipoteca de ese chalet. Todo ese estilo de vida que le restregaron ayer es una mentira absoluta construida sobre un castillo de naipes de deudas. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. En esas grabaciones, mi hijo me llamaba poco práctico y adulto incompleto, mientras Elena sentenciaba que su única prioridad era su futuro y no un viejo que no supo gestionar su jubilación. Cuando yo muera y esto se haga público, advirtió Moreno con una mirada cargada de advertencia, volverán a usted arrastrándose. Llorarán, le pedirán perdón y le dirán cuánto lo quieren y cuánto lo han echado de menos. Solo quiero que sepa muy bien con quién está tratando antes de que tome ninguna decisión sobre su herencia. Javier Moreno falleció un martes por la mañana, exactamente 5 días después de nuestro encuentro en La Moraleja. Recibí la llamada de Eduardo mientras desayunaba un café con leche y una porra en la misma cafetería donde había pasado mis últimas noches en vela. El funeral fue un acto estrictamente privado, limitado a la familia directa, por lo que no fui invitado. Me pareció lo más acertado. Yo ya me había despedido de aquel hombre a mi manera, en la penumbra de su despacho, entre confesiones de vida y muerte. La lectura del testamento se fijó para el viernes siguiente en un prestigioso bufete de abogados de la calle Serrano, en pleno centro de Madrid. Llegué 15 minutos antes, vistiendo el único traje decente que me quedaba, uno de hace 5 años que, debido al estrés de los últimos meses, ya no me ajustaba del todo bien y me bailaba en los hombros. La sala de juntas era imponente. Una mesa de cristal blindado, paredes revestidas de terciopelo y unas vistas a la Puerta de Alcalá que probablemente costaban más por metro cuadrado que muchos pisos de los que yo había construido en toda mi carrera. No estaba solo. Los hijos de Javier, Ricardo y Lucía, ya estaban allí instalados. Ricardo me recorrió de arriba a abajo con un desdén mal disimulado, luciendo un reloj de pulsera que gritaba opulencia, mientras Lucía revisaba su móvil de última generación con un aire de aburrimiento absoluto, como si aquel trámite fuera una pérdida de tiempo. Ninguno de los dos se dignó a reconocer mi presencia para ellos, yo era poco más que un extra en la película de su fortuna. El notario, el señor Petón, entró en la sala con una parsimonia estudiada y abrió las carpetas con una frialdad profesional que cortaba el aire. Estamos aquí para la lectura del testamento y últimas voluntades de Javier Manuel Moreno, comenzó, ajustándose las gafas. Deben ser conscientes de que el señor Moreno realizó cambios significativos en su planificación hereditaria apenas 2 semanas antes de su fallecimiento. ¿Qué tan significativos?, interrumpió Ricardo, tamborileando los dedos sobre la mesa con impaciencia. El notario lo miró por encima de las lentes y leyó las disposiciones con una voz pausada que retumbaba en la sala.
A mi hijo Ricardo, que ha pasado los últimos 5 años consultando el boletín médico con la esperanza de mi muerte para saldar sus deudas de juego en los casinos de Londres, le lego la suma de 100.000 euros. Debería ser suficiente para pagar un programa de rehabilitación de lujo. El rostro de Ricardo pasó del bronceado de salón al blanco ceniza en un segundo. A mi hija Lucía, que me ha llamado exactamente 16 veces en 5 años y siempre con el único propósito de pedir transferencias, le lego 100.000 euros. Quizás esto le sirva para comprar suficientes bolsos de marca con los que intentar llenar su vacío emocional. Lucía se puso en pie de un salto, dejando caer su móvil, gritando que aquello era una locura y una humillación pública. ¿Entonces quién se lo queda todo? ¿A dónde va el resto del dinero? Exigió saber Ricardo, con la voz quebrada por la rabia. El notario se giró lentamente hacia mí, manteniendo una expresión imperturbable. El resto del patrimonio del señor Moreno, valorado en aproximadamente 786 millones de euros, incluyendo todas las sociedades mercantiles, los inmuebles en el extranjero y las carteras de inversión, se lega íntegramente a don Antonio Rodríguez. El silencio que siguió fue sepulcral, denso, casi irrespirable. Ricardo y Lucía me miraron como si fuera un fantasma que acabara de materializarse entre ellos para robarles el aire. ¿Quién diablos es este tal Antonio Rodríguez? Preguntó Lucía finalmente, con un hilo de voz cargado de veneno. El testamento especifica, respondió el notario, que el señor Rodríguez es la única persona que mostró una bondad genuina hacia su padre, arriesgando su propia integridad sin esperar absolutamente nada a cambio en el momento más oscuro de la vida del testador. Ricardo estalló, golpeando la mesa y acusándome de ser un estafador y un manipulador de ancianos. Intenté explicarles, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, que salvé a su padre de morir ahogado en un arroyo de la sierra madrileña hace 8 años y que no volví a tener noticia de él hasta la semana pasada. Pero era inútil, no escuchaban. La rabia, la envidia y la incredulidad los consumían por dentro. Al salir del bufete, todavía aturdido por la magnitud de las cifras, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Miguel. Mi hijo. Papá, oye, acabo de enterarme de algo increíble. ¿Es verdad lo de la herencia de Moreno? Su voz tenía un tono de cálculo y una urgencia que nunca antes había notado en él. Es verdad, dije secamente, mientras caminaba hacia el aparcamiento. Escucha, papá. Elena y yo nos sentimos fatal por lo del otro día, dijo rápidamente, casi sin respirar. Estábamos bajo mucha presión, muy estresados, y dijimos cosas horribles que realmente no sentíamos. Nos encantaría que vinieras a cenar mañana a casa, para celebrar tu nueva situación y... bueno, para pedirte perdón de corazón. Me detuve frente a mi viejo coche y miré el edificio de cristal del bufete. Hacía menos de una semana, me habían cerrado la puerta en las narices alegando que no tenían capacidad mental para ayudarme cuando estaba en la calle. Ahora, de repente, tenían todo el tiempo del mundo para su padre. Es un detalle muy generoso por vuestra parte, respondí con una calma gélida. Dejadme que lo piense. Mañana os digo algo. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, esta vez una suite pagada por la administración del legado, abrí el sobresellado que Javier me había entregado en mano. Contenía fotos de seguimientos, registros bancarios de Miguel y la transcripción de una conversación interceptada entre mi hijo y su mujer de hacía solo 3 días. Si realmente hereda todo ese dinero, tenemos que asegurarnos de volver a estar a buenas con él a toda costa, decía la voz de Elena en la grabación con una frialdad aterradora. Necesitamos inventar una historia que justifique cómo lo tratamos sin quedar como unos monstruos. Diremos que fue amor duro, que queríamos que recuperara su independencia porque sabemos lo orgulloso que es. Escuché la risa hueca y cómplice de mi hijo en la cinta. Sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho, una determinación que nunca había sentido. Mañana iría a esa cena, sí.
Pero no iría a celebrar una reconciliación, sino a poner fin a una mentira. Llegué a la casa de Miguel un sábado por la tarde, justo cuando el sol empezaba a caer sobre el perfil de la sierra. Esta vez no aparqué mi viejo Seat en la calle, a la vista de los vecinos curiosos. Eduardo me había insistido en que utilizara uno de los Audi A8 de la flota de Moreno. El brillo impecable del coche alemán bajo la luz del atardecer parecía gritar poder a toda la urbanización, y noté cómo las cortinas de la casa vecina se movían levemente. Elena abrió la puerta antes incluso de que terminara de llamar al timbre. Exhibía una sonrisa perfecta, de esas que se ensayan frente al espejo, una sonrisa de catálogo inmobiliario que no lograba ocultar la codicia en su mirada. «Antonio, querido», exclamó, lanzándose a darme un abrazo que me resultó forzado y gélido. Me limité a ofrecerle la mejilla para un beso de compromiso. «Pasa, por favor, estás en tu casa. Miguel, tu padre ya ha llegado». Miguel salió del salón con una botella de Ribera del Duero en la mano, de esas que cuestan 50 euros y que probablemente no podía permitirse. Su lenguaje corporal había sufrido una metamorfosis completa. Ya no estaba tenso ni evitaba mi mirada, ahora se mostraba servil, casi ansioso por agradar, moviéndose con una urgencia que me revolvió el estómago. «Papá, qué alegría verte. Siento muchísimo lo de Moreno, debía de ser un hombre extraordinario para dejarte semejante legado», dijo, palmeándome el hombro. «Siéntate, por Dios. Hemos preparado cordero asado, como a ti te gusta, con sus patatas panaderas». La cena fue una auténtica clase magistral de hipocresía. Entre bocado y bocado, me preguntaron por los detalles del testamento, por la extensión de la mansión y la liquidez de las empresas en el extranjero. Elena, con una audacia que me dejó sin palabras, incluso sugirió que, dado que la casa de Moreno era demasiado grande y solitaria para un hombre solo, ellos podrían mudarse conmigo para ayudarme a gestionarlo todo y que no me faltara de nada. «Antonio», dijo Elena, posando su mano sobre mi brazo con una familiaridad fingida, «sé que lo del otro día fue un simple malentendido. Queríamos que sacaras fuerzas de flaqueza, que te repondrías por ti mismo porque confiamos en tu Temple, pero nos dolió más a nosotros que a ti tomar esa decisión. Fue amor duro, ya sabes». Dejé los cubiertos lentamente sobre el plato de porcelana. El silencio se apoderó de la mesa, un silencio denso que solo rompía el tic-tac de un reloj de pared. «He tomado algunas decisiones importantes», dije, clavando la mirada en los ojos de mi hijo. «He dedicado las últimas 48 horas a revisar vuestras cuentas personales con la ayuda de los auditores de Moreno. Sé que debéis más de 43.000 euros en tarjetas de crédito de diversos bancos y que estáis a punto de entrar en ASNEF. Sé que el banco os va a ejecutar la hipoteca de este chalet en menos de 3 meses». Miguel se puso lívido, el color desapareció de sus labios. Elena empezó a balbucear algo inconexo sobre inversiones temporales que no salieron bien. «He comprado vuestra deuda íntegra al banco esta misma mañana», continué con voz firme. «Ahora, vuestro acreedor no es una entidad financiera anónima. Soy yo. Papá. Eso es. Es increíble. Gracias, de verdad, no sabes el peso que nos quitas de encima». Empezó Miguel, soltando un suspiro de alivio que le duró poco. «No me has dejado terminar», le interrumpí con una frialdad que los dejó helados. «No voy a condonar ni un solo euro de esa deuda. Os voy a dar una única opción. Vais a poner esta casa a la venta mañana mismo, pagaréis lo que debéis y os mudaréis a un piso pequeño en un barrio obrero, como Vallecas o Carabanchel. Vais a empezar de cero, con trabajos reales y sin apariencias que no podéis sostener. Si aceptáis y demostráis que podéis vivir con honestidad, os ayudaré con los gastos básicos hasta que os estabilicéis por vuestra cuenta. Pero si intentáis seguir con esta mentira de lujo, os ejecutaré la hipoteca mañana mismo a primera hora». Elena saltó de la silla, el odio destilando por sus poros. «No puedes hacernos esto.
somos tu familia, tu propia sangre. Gritó, con la cara desencajada. La familia no deja a su padre durmiendo en un coche detrás de un McDonald's porque no tiene capacidad mental para ayudarle, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. La familia no planea cómo manipular a un viejo por su herencia mientras cena un cordero que ha pagado con dinero que no existe. Me levanté de la mesa. No sentía rabia, ni sed de venganza, solo una profunda y absoluta paz. Miguel, tienes 24 horas para decirme qué camino eliges. Piénsalo bien, porque es la última vez que te tiendo la mano. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo el aire fresco de la noche en la cara. Unos meses después, compré una finca extensa cerca de los Pirineos y la convertí en una fundación para trabajadores de la construcción jubilados que, tras una vida de esfuerzo, se habían quedado sin nada. Hombres que, como yo, solo necesitaban ser tratados con la dignidad que merecen los que han levantado el país con sus manos. A veces, por las noches, cuando el silencio de la montaña lo inunda todo, miro la foto de mi difunta esposa, Carmen. Lo hemos hecho bien, Carmen, le digo a su retrato. Nuestro hijo es exactamente lo que su entorno le enseñó a ser, pero ahora, por fin, tiene la oportunidad de aprender lo que significa realmente el trabajo, la lealtad y el valor de la palabra dada. Ser rico no era el dinero acumulado en las cuentas de Moreno. Era la libertad de elegir con quién pasar el tiempo y a quién ayudar de verdad. Miré hacia las cumbres nevadas, recordando a Javier Moreno y aquella noche de lluvia que cambió nuestras vidas para siempre. Él huía de sus problemas cuando lo saqué de aquel arroyo embarrado, pero quizás, de alguna manera, corría hacia este preciso momento. El momento en que alguien, por fin, pusiera las cosas en su sitio y tomara el camino correcto. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Valeria. Durante mucho tiempo, estuve convencida de que mi matrimonio con Alejandro era una estructura tan sólida como las raíces de los olivos centenarios de Jaén. Algo profundo, inquebrantable y capaz de resistir cualquier sequía emocional. Vivíamos en un ático minimalista cerca del Parque del Retiro, un refugio de cristal y mármol que reflejaba nuestro éxito. Nuestra empresa, una consultoría de inversiones que habíamos levantado desde la nada, ocupaba una de las plantas más altas de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid. Desde allí, el mundo parecía pequeño, manejable, casi insignificante. Aquella mañana de martes, el sol madrileño, ese sol castizo que no pide perdón al entrar por la ventana, inundaba mi despacho. Las motas de polvo bailaban sobre mi mesa de caoba mientras yo intentaba concentrarme en los informes de auditoría. Eran días tensos, la hacienda pública estaba revisando nuestras cuentas del último ejercicio y cada céntimo debía estar justificado. El silencio del piso 25 solo se veía interrumpido por el siseo del aire acondicionado y el lejano rumor de la Castellana, que a esa hora era un hervidero de coches y ambiciones. De repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró con un paso inusualmente ligero, casi saltarín, rompiendo mi concentración. Llevaba en la mano un termo de acero inoxidable, un modelo de diseño nórdico que no me sonaba haber visto en nuestra cocina. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el termo, sino su sonrisa. Era una sonrisa radiante, cálida, casi juvenil, una expresión que no le veía desde nuestros veranos de estudiantes en las calas de Menorca, antes de que el dinero y el poder nos volvieran rígidos. Buenos días, mi cielo. Feliz tercer aniversario de bodas, dijo, dejando el recipiente sobre mi mesa con un golpe seco pero cuidadoso. He pensado que hoy, por una vez, el trabajo podía esperar 5 minutos. He querido cuidar de ti. Lo miré estupefacta, soltando la pluma sobre el balance de situación. Alejandro, el hombre que desayunaba café solo mientras leía El Expansión y cuya agenda estaba bloqueada con reuniones de 3 meses en adelante, había dedicado tiempo a cocinar para mí. Últimamente te he visto muy pálida, Valeria. Te me estás quedando en los huesos con tanta auditoría y tanto estrés, continuó,
rodeando la mesa para ponerse tras de mí y masajearme los hombros con una ternura que me resultó extrañamente gélida. Me he levantado antes del alba, cuando la ciudad aún estaba a oscuras, para prepararte una chanfaina casera. He seguido paso a paso la receta de mi abuela extremeña, la que siempre decías que era el mejor plato del mundo. Comida de verdad, de la que da fuerza y templa el alma. Tienes que comértela ahora, mientras el aroma está vivo. Al desenroscar la tapa, un vapor denso y cargado de especias inundó el despacho. Era un olor potente. Pimentón de la vera, comino, laurel y el aroma metálico y profundo de las vísceras cocinadas a fuego lento. En cualquier otra circunstancia, se me habría hecho la boca agua. Pero en ese momento, fue como si una mano invisible me estrujara el estómago. Estaba en mi primer trimestre de embarazo. Era un secreto que guardaba con un celo casi religioso, incluso para Alejandro. Quería darle la sorpresa el viernes, después de mi cita en la clínica Ruber, con la primera ecografía nítida en la mano. Sin embargo, el precio de ese secreto eran unas náuseas matutinas feroces, un rechazo absoluto a los olores fuertes y grasientos. El aroma de la chanfaina me golpeó como un mazo. Alejandro, de verdad, es un detalle precioso, me deja sin palabras. Balbuceé, intentando no respirar profundamente y tapándome la boca con un gesto que fingía sorpresa. Pero es que me he tomado un café con un mollete de antequera hace nada en el bar de abajo y tengo el estómago un poco cerrado. No creo que pueda probar ni una cucharada ahora mismo. Su expresión cambió de forma radical. La calidez desapareció de sus ojos, dejando paso a una rigidez casi mecánica. Su mandíbula se apretó. ¿Un mollete? Eso es pan y aire, Valeria. No me desprecies así, su voz bajó un tono, volviéndose imperativa. He pasado 3 horas frente a los fogones por ti. Por nosotros. No es solo comida, es mi esfuerzo. Insisto, tienes que comer. Te vendrá bien para esa palidez. Hazlo por mí, por nuestro aniversario. Había una urgencia en su mirada, una fijeza casi obsesiva que me hizo sentir un escalofrío. Parecía que su felicidad dependiera de que yo ingiriera ese guiso en ese preciso instante. El ambiente en el despacho se volvió pesado, eléctrico. En ese momento de tensión insoportable, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Lucía, mi secretaria personal, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Lucía era una joven brillante, graduada con honores en CUNEF, con una ambición que se mascaba en el aire y una belleza serena que siempre me había hecho sentir un poco insegura, aunque nunca lo admitiría. Siempre había notado que miraba a Alejandro con una mezcla de respeto y algo más, una chispa de complicidad que yo había preferido ignorar para mantener mi paz mental. Perdonad que interrumpa este momento tan dulce, dijo ella con una sonrisa perfecta, mientras sus ojos se desviaban magnéticamente hacia el termo. Pero, madre mía. ¡Qué olor más increíble! Se nota que es cocina tradicional de la buena. Don Alejandro, ¿es usted un marido ejemplar? En esta oficina no se habla de otra cosa. Alejandro no se giró para mirarla, pero noté cómo su postura se relajaba ligeramente. Aproveché el momento como si fuera un salvavidas en mitad de un naufragio emocional. Lucía, llegas en el momento justo, dije, empujando el termo hacia ella. Alejandro ha tenido el detalle de traerme este manjar, pero tengo el estómago revuelto, creo que me ha sentado mal el café de la mañana. Es una pena que esta chanfaina se enfríe o se desperdicie. ¿Has desayunado ya? Porque esto es una joya gastronómica que no puedes rechazar. Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad casi infantil, o quizás era algo más. El placer de recibir algo que estaba destinado para mí. ¿De verdad, Valeria? ¿No te importa? Me encanta la chanfaina. En mi casa es el plato estrella de los domingos. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfrutaré por las dos. Se llevó el termo con una reverencia casi ritual. Alejandro me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de rabia contenida y resignación, me dio un beso frío en la frente que supo a metal y salió del despacho sin decir una palabra más, alegando que tenía una junta urgente con los socios de la firma. Me quedé sola, respirando el aire que empezaba a limpiarse.
Sentí una punzada de culpa por haber regalado su detalle, pero mi instinto, ese susurro ancestral que protege la vida, me decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que, en ese gesto trivial de cortesía laboral, acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Pasó aproximadamente una hora. Intenté retomar el análisis de los flujos de caja, pero mi mente volvía una y otra vez a la cara de Alejandro. Había algo en su insistencia que no encajaba con el hombre que yo conocía. El ritmo de la oficina seguía su curso. El clic-clic constante de los teclados en el open space, el murmullo de las fotocopiadoras y el tintineo de las tazas de café. Un martes cualquiera en la capital. De repente, un grito desgarrador, un alarido que no parecía humano, rasgó el silencio de la planta. No era un grito de susto, era un sonido de agonía pura, algo que nacía de lo más profundo de las entrañas. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el ventanal de cristal con un estruendo. Salí al pasillo con las piernas temblando. En la zona de recepción, el caos era total. Lucía estaba en el suelo, encogida en posición fetal, rodeada de sus compañeros que gritaban pidiendo ayuda. El termo de acero había caído a su lado, derramando el resto de la chanfaina sobre la moqueta de diseño. Pero lo que me hizo perder el aliento fue el color. El vestido color crema de Lucía se estaba tiñendo de un rojo violento, una mancha de sangre que crecía por segundos, empapando la tela y extendiéndose por el suelo. Llamada al 112. Rápido. Grité, intentando que mi voz no se quebrara mientras me arrodillaba a su lado. Lucía. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Ella tenía la piel de un color grisáceo, bañada en un sudor gélido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno, solo un hilo de sangre que manchaba su comisura. La puerta del despacho de Alejandro se abrió. Pero no salió como un hombre preocupado por su empleada. Se quedó estático en el umbral, observando la escena con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos no buscaban a Lucía, me buscaban a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo aterrador. No era miedo, era una decepción profunda, una furia silenciosa porque yo estaba de pie y ella estaba en el suelo. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz fue un susurro sibilino que solo yo pude oír por encima del alboroto. Ese desayuno era para ti. Está muriéndose, Alejandro. Le grité, horrorizada por su falta de humanidad. Llama a una ambulancia en lugar de decir estupideces. Los sanitarios del SAMUR llegaron en menos de 10 minutos. Entraron con la camilla y empezaron a trabajar sobre Lucía con una urgencia que confirmaba mis peores temores. Hemorragia masiva, oí decir a uno de los técnicos. Se la llevaron a toda prisa hacia los ascensores, con el goteo constante marcando su camino. Alejandro insistió en que fuéramos al hospital. Fuimos en su coche, un trayecto silencioso por la Castellana hacia el Hospital de la Paz. Él conducía con una tensión mecánica, sus nudillos blancos apretando el cuero del volante. Yo solo podía pensar en el bebé que llevaba dentro y en la extraña coincidencia de que Lucía hubiera enfermado justo después de comer lo que él había preparado con tanto amor para mí. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se dilató. El olor a desinfectante y el brillo de los fluorescentes me hacían sentir enferma. Finalmente, un médico de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de una guardia eterna, salió a buscarnos. ¿Son ustedes los familiares de la paciente Lucía? Preguntó, bajándose la mascarilla. Somos sus jefes, pero es como de la familia, respondió Alejandro con una voz impostada, casi teatral. El médico nos miró con severidad. La paciente ha sufrido un desprendimiento de placenta masivo provocado por la ingesta de una dosis extremadamente alta de misoprostol. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El misoprostol, el fármaco que se usa para inducir abortos. Debido a la cantidad encontrada en su sistema, ha sido un envenenamiento en toda regla, continuó el médico. La señorita Lucía estaba embarazada de 8 semanas. Hemos conseguido estabilizarla, pero ha perdido el feto y ha sufrido daños internos graves. La Policía Nacional ya está avisada y viene de camino para tomar declaraciones. Esto no ha sido un accidente, señores. Alguien puso ese medicamento en su comida.
Miré a Alejandro. Su rostro se había vuelto de piedra. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía estaba embarazada. Y el padre, sin duda, era él. Había intentado deshacerse de su problema, y quizás de mí también, de un solo golpe, usando un plato de su infancia como arma. 30.000. La sala de espera del Hospital de la Paz se había convertido en una especie de purgatorio personal. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante industrial y el ir y venir de camillas formaban un telón de fondo macabro para la tormenta que se desataba en mi interior. Alejandro estaba sentado a 2 sillas de distancia, con la mirada perdida en un punto indeterminado del suelo de terrazo. Ya no era el triunfador de la Castellana, parecía un hombre pequeño, encogido bajo el peso de un plan que se le había escapado de las manos. De repente, 2 agentes de la Policía Nacional aparecieron al final del pasillo. Sus pasos, firmes y acompasados, resonaban con una autoridad que me hizo enderezar la espalda. El inspector jefe, un hombre de unos 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo en las noches de Madrid, se acercó a nosotros. ¿Don Alejandro y doña Valeria?, preguntó, sacando una libreta. Soy el inspector García. Necesito que me acompañen a una sala privada. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en su oficina. Nos llevaron a una pequeña habitación con paredes de cristal translúcido. El ambiente era gélido. El informe médico es demoledor, empezó García, clavando su mirada en Alejandro. El misoprostol es una sustancia controlada. No se encuentra por error en un plato de chanfaina. Alguien lo puso allí con una intención muy clara. Don Alejandro, usted afirma que preparó esa comida personalmente desde el amanecer, ¿es correcto? Así es, inspector, respondió Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un ligero temblor. Fue un regalo para mi mujer. Lo hice con todo mi cariño. No entiendo cómo ha podido ocurrir esta desgracia. Quizás los ingredientes estaban en mal estado. O quizás en la carnicería. No me tome por tonto, caballero, le interrumpió García con frialdad. El misoprostol no se cría en las carnicerías. Se compra en farmacias con receta o en el mercado negro. ¿Y usted, doña Valeria, por qué no comió ese desayuno? Tengo náuseas matutinas, respondí, sintiendo como el secreto de mi embarazo pesaba más que nunca. El olor me resultó insoportable. Por eso se lo ofrecí a Lucía. No tenía ni idea de qué. En ese momento, mi instinto de empresaria y de mujer herida tomó el mando. Mientras los agentes interrogaban a Alejandro sobre la procedencia de los ingredientes, saqué mi móvil y envié un mensaje urgente a Amaya, mi jefa de operaciones y la única persona en la que confiaba plenamente. Amaya, necesito que bloquees todos los accesos de Alejandro a las cuentas de la empresa, representación y gastos. Revisa el alquiler de cualquier inmueble que no esté a nuestro nombre. Ahora mismo. La respuesta de Amaya llegó 10 minutos después, mientras Alejandro intentaba explicar por qué había borrado el historial de su GPS esa misma mañana. Valeria, esto es peor de lo que pensábamos. Hay pagos mensuales de 3.200 euros a una inmobiliaria en el barrio de Salamanca. El contrato está a nombre de una sociedad pantalla, pero el administrador único es Diego, el primo de Alejandro. Y hay facturas de joyerías de la calle Serrano que nunca llegaron a tus manos. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El hombre con el que compartía mi cama y mi empresa estaba financiando una vida paralela con mi dinero. Y lo peor. Lucía, la chica que ahora luchaba por su vida, era la pieza central de ese rompecabezas de traición. El inspector García recibió una llamada en ese momento. Su rostro se endureció. Don Alejandro, parece que la policía científica ha terminado de revisar su domicilio en El Viso. Han encontrado un blister vacío en el fondo del contenedor de reciclaje oculto bajo unos papeles. Curiosamente, un blister de misoprostol de 200 microgramos. ¿Quiere explicarnos cómo llegó eso a su basura? Alejandro se quedó mudo. Su fachada de marido perfecto se desmoronó por completo. La arrogancia fue sustituida por un pánico primario. Yo no sé nada de eso. Valeria.
Se giró hacia mí, intentando agarrarme las manos. Valeria, tienes que creerme. Alguien ha querido tenderme una trampa. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a ella, Alejandro, dije con una voz que no reconocí, gélida y cortante. Y querías hacérmelo a mí. Sabías que estaba embarazada, ¿verdad? Por eso preparaste esa chanfaina. Querías limpiar tu vida de estorbos sin pasar por un juzgado de familia. El inspector García hizo una señal a su compañero. Don Alejandro, queda usted detenido por un presunto delito de lesiones agravadas y aborto no consentido. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le ponían las esposas, el silencio de la sala solo era roto por el tintineo del metal. Yo me quedé allí, viendo cómo se llevaban al hombre que había amado. Pero la historia no terminaba ahí. Diego, su primo y cómplice, aún estaba fuera, y yo tenía una empresa que salvar y una dignidad que reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones ante el juez de instrucción y reuniones de emergencia en la Torre de Cristal. El escándalo había saltado a la prensa. El CEO de las 4 Torres intenta envenenar a su esposa. Las acciones de la consultora caían en picado y los clientes de toda la vida llamaban exigiendo explicaciones. Me instalé en el despacho, durmiendo apenas 3 horas al día. Amaya se convirtió en mi sombra. Valeria, hemos encontrado el rastro del dinero, dijo una tarde, entrando con una pila de documentos. Diego no solo gestionaba el piso de Lucía. Estaba desviando fondos a una cuenta en Andorra. Alejandro planeaba declararse en quiebra técnica, dejarte con las deudas y desaparecer con la chica una vez que tú perdieras al bebé y quedaras fuera de juego legalmente. La crueldad de su plan era infinita. No solo quería mi cuerpo, quería mi ruina. Fui a visitar a Lucía cuando salió de la UCI. Estaba pálida, hundida en las sábanas blancas del hospital. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. Sollozaba. Él me decía que te ibas a divorciar, que ya no os queríais. Me prometió una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, se puso como loco de alegría. Oh, eso creí yo. No llores, Lucía, le dije, sentándome a su lado. Los dos fuimos víctimas de un depredador. Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Necesito que declares. Necesito que cuentes todo lo que sabes sobre Diego y las cuentas en el extranjero. Es la única forma de que paguen por lo que le hicieron a tu hijo. Lucía asintió con determinación. Su testimonio, unido a las grabaciones de seguridad de nuestra cocina que Amaya había recuperado, donde se veía claramente a Alejandro machacando las pastillas y mezclándolas con el guiso mientras silbaba una canción de Sabina, fueron las pruebas definitivas. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso largo y doloroso. Alejandro intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los peritos judiciales fueron implacables. Era un psicópata narcisista que había actuado con una premeditación escalofriante. Diego también acabó en el banquillo, acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. La red de mentiras que habían tejido se deshilachó ante los ojos de toda la ciudad. Han pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia. Alejandro cumple 12 años de prisión en la cárcel de Soto del Real. Diego fue condenado a 5 años. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección única. La rebauticé como Valeria y CEO, enfocándola en la ética y la transparencia financiera. Hoy es un domingo luminoso de primavera. He dejado atrás los rascacielos de cristal y me encuentro en una pequeña finca que compré cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid. El aire es puro, huele a pino y a tierra mojada. Una pequeña figura de rizos oscuros corre por el césped, persiguiendo a una mariposa. Es Serena, mi hija. Tiene los ojos de su padre, pero la fuerza de su madre. Es mi milagro, la niña que sobrevivió a aquel desayuno maldito. Mi móvil vibra sobre la mesa de madera. Es un mensaje de Javier. Valeria, ya estamos llegando. Traigo los mejores churros de Madrid para desayunar. Espero que tengas hambre. Sonrío.
Javier es nuestro abogado, el hombre que me sostuvo durante el juicio y que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más profundo. Es alguien que me respeta, que ama a Serena y que nunca ha intentado controlar mi vida. Miro al cielo, de un azul tan intenso que parece pintado por Velázquez. He aprendido que la traición puede ser un veneno, pero también un antídoto que te despierta a la realidad. Me costó mucho volver a confiar, pero aquí estoy, sintiendo el calor del sol en la cara. Serena viene corriendo y se abraza a mis piernas. La levanto en brazos y la beso. ¿Sabes qué, pequeña? Le susurro al oído. Después de la tormenta, en España siempre, siempre sale el sol. Y por primera vez en mi vida, sé que esa frase es la verdad absoluta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.